その車輪内、お前はどこまで見えている？相性とか磁力量にもよるけど。Kuno tenía miedo, no sabía dónde estaba, podía reconocer nada de lo que estaba a su alrededor, se encontraba en una habitación de un hospital, esta vez no sabía qué hacer realmente, la pequeña niña estaba aturdida, sin que se diera cuenta una enfermera entró a la habitación la cual vio a la niña despierta, esta salió de la habitación apurada para informar a sus superiores que, luego de unos minutos la niña pudo recuperar la compostura y comenzó a recordar lo que había pasado. Escena retrospectiva, Kuno estaba siendo informada que su madre había sido secuestrada, la niña no sabía qué hacer, no solo su madre ya no estaba, sino que se le había informado que un grupo de demonios se acercaban a la ciudad de Tokio, no sabía si eran nuevos enemigos o solo era una de esas excursiones que hacían las escuelas todos los años, no estaba en el estado mental como para ponerse a ver esas cosas, su prioridad era encontrar a su madre y ver la seguridad del territorio, aunque tuviera 8 años desde que tuvo la capacidad de entender las cosas se le enseñó cómo dirigir a los suyos, ser una kitsune y más ser la princesa de los yokai hacía que ésta tuviera que madurar antes que los demás de su misma edad. Ahora, ella podía ser todo eso, pero había algo que sin importar que su madre le diera las explicaciones que sea nunca iba a entender, el por qué su padre nunca estuvo en su vida, la niña intentó entender esta parte de su vida, su madre le dijo que el asunto de su padre era complicado, pero que no era culpa suya que él no estuviera aquí con ellas, lo único que tenía de él era un collar con una piedra naranja, ella no sabía bien qué significaba, por curiosidad una vez lo llevó con un joyero, en cuanto lo vio el hombre sin duda quedó impactado, le preguntó quién era y de dónde lo había sacado, luego de explicar la situación el hombre le explicó lo que era, la piedra que se encontraba en el collar no era más que chakra condensado al punto que solidificarse, algo extremadamente difícil de hacer, es como regalarle a alguien parte de su propia esencia a una persona, sin duda el hombre le dejó bien claro que ese collar no solo era una pieza de joyería más allá de lo que podía calcular. Teniendo esto en cuenta, la niña solo podía tomar el collar en sus manos y apretarlo deseando que fuera lo que fiera que estuviera haciendo su padre en ese momento terminara y llegara a salvarla, esto lo hacía con el fin de poder calmarse un poco, estando fuera de la vista de sus subordinados. Sin que ella se diera cuenta con sus emociones alteradas, estaba haciendo que su propio chakra reaccionara con el de su collar haciendo que la niña que estaba en su habitación desapareciera. En edificio alto se podía ver como un peli plata y un rubio conversaban, estos dos hombres solo podían admirar la cuidad que los rodeaba, luego de tantas batallas, la casi destrucción de su mundo 2 veces, ambos hombres podían decir que había vivido una buena vida, aunque el hombre peli plata hubiera querido que su alumno se quedara con la heredada Yuga luego de esa misión, que terminó con la luna partida a la mitad, pero no todo sale como uno quiere, lamentablemente la heredera se dio cuenta de algo que todo el resto ignoraba, al ver los recuerdos entrelazados, la peli azul pudo ver una parte borrosa del pasado del rubio, la cual la dejó desconsolada una vez que volvieron, aunque el rubio no entendía qué pasaba y su compañero tenía el hocico cerrado con esto, pero no había mucho que hacer ante eso. Mientras los dos seguían en esto algo apareció detrás de ellos, al voltearse pudieron ver a una pequeña niña aparecía, aunque lo que les sorprendió fue ver 9 colas que salían de su espalda baja, sin importar eso el primero en reaccionar fue el rubio el cual tomó al niña en sus brazos hablándole a su maestro. Esta inconsciente es mejor que la llevemos a un hospital y que Tsunade la revise, al notar que el rubio no se dirige con el mote cariñoso que siempre usaba hacia su figura de abuela sabía que las cosas eran serias, así que el rubio partió hacia el hospital lo más rápido que podía sin que la fricción del aire dañara a la niña, sentía una cosa demasiado familiar al verla, así que se centró en llevarla sin notar que su maestro lo miraba extrañado y un poco asombrado con la actitud que tomó solo al ver a la niña. En el
el subconsciente de Naruto, el Kyuubi solo podía esbozar una sonrisa. La condición que su compañero puso para que eso se liberara se había cumplido, solo tiene que esperar a que deje a la niña en el hospital y va a dejar que medio años de su vida, que fue sellado hace 9 años, se liberara de golpe. Esto lo dejaría inconsciente por la información o por un derrame nasal. Si fuera por el zorro prefiere la segunda, se lo merecía el rubio por todos los dolores de cabeza que le hizo pasar anteriormente. Tsunade estaba en su oficina, pero en un momento sintió que el chakra de Naruto se encendía y se dirigía rápidamente a su posición. Esta salió rápidamente del hospital. Al ver que el rubio traía a una niña se sorprendió, pero su mayor sorpresa fue ver las 9 colas que tenía. Antes que pudiera decir cualquier cosa, el rubio le entregó a la niña diciéndole que la encontró desmayada. Antes que pudiera responder, la niña fue entregada en sus brazos. Con esto solo pudo ver cómo la cara de sorpresa aparecía en el rubio y este cayó al suelo inconsciente. Sin tomar más tiempo ordenó a un grupo de enfermeras que tomaran al rubio mientras ella entraba con la niña. Podía sentir que la niña estaba con niveles muy bajos de chakra, por eso sabía sin tener que revisarla que era la causa de su inconsciencia, pero ahora está intrigada de dónde salió esta pequeña y por qué su figura de hijo tenía una cara tan preocupada cuando la tenía en sus brazos. Sin más la puso en una camilla para poder revisar su inconsciencia, niveles bajos en chakra, pero algo que tenía en su cuello llamó su atención. Era un collar muy parecido al que ella le había regalado al rubio cuando ganó esa apuesta, pero el chakra que estaba en esta piedra lo podía reconocer sin problema. Al parecer el rubio tenía secretos los cuales no había compartido con nadie. Ahora iba a hacer que el rubio dijera todo lo que había ocultado, pero antes tenía unos exámenes que hacerle a la niña, y si estaba en lo correcto Uzumaki Naruto tenía un infierno que pagar. En el subconsciente del rubio, se podía ver cómo era que el Kyuubi veía a su compañero retorcerse de dolor por toda la información que le estaba llegando. Sin duda el alterar el sello que contenía estos 6 meses para que le causara una jaqueca solo podía hacer que el zorro sintiera un placer ante todos los años de constante molestia causado por el Uzumaki. Luego de 2 horas que la pequeña Kitsune había llegado al mundo shinobi y la condición de este se podía definir como un caos, los exámenes que la antigua Kage le hizo a la niña junto a todo lo que implicaba los resultados, el mundo shinobi iba a revolucionarse. Si todo sale positivo y para agrado de la rubia todo salió como ella esperaba, ahora Naruto iba a conocer el infierno y tenía que contestar muchas preguntas, pero antes una enfermera fue a informarle que la niña ya había despertado. Por un lado era bueno que Naruto no había despertado, por otro lado necesitaba respuesta. Sin más, Tsunade se dirigió a la habitación custodiada por ambos. La niña en este momento era demasiado importante para dejarla sin supervisión. Al llegar a la habitación podía ver cómo la niña estaba centrada en sus pensamientos. Sin duda la niña era una preciosidad, pero no se iba a quedar observándola todo el día. Sin más entró para hablar con ella. La niña reaccionó como si la hubieran atrapado robando una galleta, pero recuperó su compostura rápidamente. Pudo ver que una mujer rubia se acercaba a ella con unos papeles en manos. Antes que pudiera decir algo, la mujer delante de ella se puso a hablar. Al parecer tu aparición repentina en la torre de los Hokages te dejó sin chakra. No sé cómo es que llegaste hasta ese punto sin que nadie notara tu presencia, pero te encuentras en buenas condiciones. La niña se sorprendió que en vez de hacerle pregunta a la dama frente a ella solo le diera un informe de cómo estaba. Gracias, pero ¿en dónde estoy? No reconozco este lugar. Te encuentras en el hospital de la aldea de la hoja, en el país del fuego. Mi nombre es Tsunade, ¿puedo saber el tuyo? La niña, al darse cuenta que no se había presentado, salgo de la cama y con una reverencia se presentó ante la mujer. Mi nombre es Kuno y no reconozco nada de lo que estás hablando. Aunque un poco sorprendida por la respuesta, la mujer analizó bien a la pequeña. Sus modales eran impecables, para la edad que tiene era muy respetuosa con sus mayores. Se nota que tus padres te han criado bien, solo necesito que respondas a algunas preguntas y te dejaré volver a tus pensamientos. La niña, aunque insegura, un poco triste, respondió, sí, mi madre me ha criado bien, pero no conozco a mi padre. La mujer no estaba sorprendida por su respuesta luego que sus sospechas se confirmaran, aunque interesara esta la ocultó esa parte y siguió con sus preguntas.
Primera pregunta, ¿qué edad tienes? Tengo 8 años. Bien. Segundo, ¿cómo fue que llegaste hasta acá o tienes alguna idea en cómo llegaste? La niña no quiera respondió, pero vio la mirada amable que le daba la mujer, así que decidió decir la verdad. Estaba en mi habitación apretando esto. Al buscar su collar noto que no está, pero antes de preguntar su collar, apareció en las manos de la mujer frente a ella. Así que estás buscando este collar, tómalo, solo lo tomamos por protocolo, pero es importante para ti. La niña lo tomó el objeto con alegría. Mi madre me dijo que esto fue un regalo de mi padre hacia ella antes de que tuviera que partir. Por lo que sé, está hecho con chakra puro, pero lo importante es que es el único lazo que tengo con el hombre que ayudó para traerme a la vida. Con sorpresa la niña notó que la mujer delante de ella la estaba abrazando. Realmente se sentía bien que la mujer la abrazara. Mientras tanto, en otra habitación del hospital, estaba el rubio. Se encontraba con una discusión mental con su compañero. El rubio le estaba gritando al QB, ¿por qué no había liberado antes esta información antes? Pero el zorro no le decía nada. Hasta que el rubio se calmara no iba a decir. 30 minutos se demoró el rubio en calmarse y terminar de gritarle al zorro, ahora que te calmaste podemos hablar. El sello no se liberó porque tú con tu maestro lo diseñaron de esa manera. La condición para que el sello se rompiera era que alguien de ese mundo apareciera, por eso no te había dicho nada. Además no sabías nada de esto. La única persona que se dio cuenta de esto fue la Yuga. Al conectarse contigo pudo ver estos recuerdos borrosos que mantenías en lo más profundo de tu mente, por eso es que al final terminó dándose por vencida contigo. Puedo entender la parte del chelo condicional, al igual que mi padre que puso ciertas condiciones para que el chakra de él o el de mi madre fueran liberados para ayudarme, pero porque Jiraiya estuvo de acuerdo con esto. Idiota, cuando volviste llegaste con el corazón roto, el dejar a esa mujer atrás y los meses de felicidad que tuvieron los dos luego de la vida de mierda que habías tenido en la aldea. Sinceramente, si no te hubieran sellado esos recuerdos, te hubieras roto por completo en el momento de haber perdido a ese pervertido. Está bien, es momento de despertar. Esa niña se parece demasiado a ella, quiero saber qué fue de ella y qué relación tiene con ella para que lleve el collar que cree para ella. El zorro solo vio como su compañero estaba desapareciendo del espacio compartido. La sorpresa que se va a llevar el rubio cuando se entere que la niña es su hija va a ser un espectáculo que no se perdería por nada en este mundo. El rubio salió de la sala del hospital y se dirigió donde podía sentir el chakra de Tsunade. Sinceramente estaba sorprendido, las emociones de su figura materna eran demasiado abrumadoras, así que apresuró el paso. Al parecer la mujer estaba con la niña que trajo con anterioridad. Antes de que pudiera entrar a la sala, su sensei lo paró en seco. El rubio iba a reclamar pero su maestro hizo que lo acompañara a su oficina. Tenía un informe que dar aparte que la niña iba a ser llevada por Tsunade hacia la oficina. Para el rubio esto era molesto. Ahora quería hacerle preguntas a la niña, pero la cara de seriedad de su maestro hizo que se resignara. Era mejor no discutir y solo partir hacia la oficina. Si la niña tenía una idea de cómo ir a su mundo, tenía que aprovechar para ir a verla. Les guste o no, a su mundo ya les dio sus mejores años. Ahora solo quiere ir a ver a la mujer que lo hizo feliz por el tiempo que se conocieron. Capítulo 2. Al llegar a la oficina el rubio solo podía ver cómo era que su maestro lo miraba con atención. Antes que pudiera decir algo el rubio su sensei habló primero. Naruto, ¿sabes el caos que está provocando la llegada de esta niña? Sinceramente todos los altos cargos de la aldea ya saben que su ninja más fuerte apareció fuera del hospital con una niña rubia en sus brazos. Ahora todos quieren saber qué tipo de conexión tienes con ella. Es más, los consejeros quieren que se invoque a una junta para decidir qué va a pasar con la QB que trajiste. El comentario de que quieran hacer algo con la niña enfureció al rubio de sobremanera. No sabía por qué, pero solo la idea que pudieran hacer algo con la pequeña niña hizo que su instinto asesino se sintiera no solo por la aldea, sino que por todo el país del fuego. Esto alertó a todas las fuerzas shinobi e hizo que un viejo camarada comenzara a ir de vuelta hacia el antiguo hogar. Algo enfureció a su viejo amigo y si podía hacer que él soltara su instinto. El rubio notó que estaba sobrereaccionando a la situación, así que se relajó y dejó que todos en el pueblo se pudieran parar de nuevo. Los consejeros ya sabían que el rubio se habían enterado que querían ponerles las manos encima a la niña. Por si reacción esto no iba a poder ser posible.
Perdón sensei, pero no sé qué me pasó, solo sentí una furia desbordante solo porque intentaran hacerle algo a la niña. Está bien Naruto, es más que normal, aunque quiero saber qué tipo de relación tienes con la niña, ya que tu reacción no es normal. Realmente es una larga historia sensei, está bien porque no esperamos a que Tsunade llegue con la niña, así podemos ver todo este asunto con más calma. El rubio asintió y se sentó a esperar. Realmente tenía que ordenar sus pensamientos, porque ahora que se ponía a analizar las facciones de la niña, se le hacían tan parecidas a las de ella. Sinceramente esperaba que la pequeña pudiera darle algunas respuestas, pero no estaba dispuesto a presionarla. Con Tsunade, la mujer podía decir que esta situación le gustaba. La niña sin saberlo era la hija del ninja más prominente de las naciones elementales. Mientras hacía que la niña se soltara con ella, podía enterarse de más información de dónde venía. Al parecer la niña era de un mundo totalmente diferente. La mujer podía decir con orgullo que se sentía como una abuela, escuchando las historias que le decía uno de sus nietos. Antes de poder seguir con esta sensación, un Anbu las interrumpió para avisarle que tanto Kakashi como Naruto las estaban esperando en la oficina. Aunque molesta, la mujer asintió para decirle a la niña que la siguiera. Aunque un poco sorprendida, la niña asintió y siguió a la amable mujer que había estado con ella por las últimas horas. Con esto ambas mujeres comenzaron a salir del hospital. Aunque Tsunade no hubiera preguntado por sus colas, la niña las ocultó para que no tuviera problemas para andar entre las personas normales. Sin saber esto, solo hizo que los que ya sabían que era una kitsune sospecharan más de la niña, aunque que este con su anterior lides los tranquilizaba. No querían un Kyuubi descontrolado en la aldea. Luego de un tiempo ambas entraron a la oficina. Se podía ver un Kakashi trabajando con el papeleo. Por otro lado, se veía un Naruto de brazos cruzados, con los ojos cerrados, bastante concentrado con sus pensamientos. Todo se interrumpió cuando se hicieron notar en la habitación. Hemos llegado. Sin duda esta niña tiene unos modales impecables. ¿Podrías aprender algo de ella, Naruto? Ya sé que tengo que mejorar eso, Bachan, pero no estamos aquí para eso. Primero que nada, mi nombre es Naruto Uzumaki. ¿Me puedes decir el tuyo, pequeña? Hola, me llamo Kuno, es un gusto. Tu nombre es bastante japonés y por cómo te encontré con tus 9 colas, de seguro eres de la facción Yokai de Kyoto, ¿o me equivoco? Ante las palabras del rubio todos en la sala quedaron callados. El rubio solo pudo esbozar una sonrisa. Dejar callados a todos era una forma bastante entretenida de hacer que todos pusieran atención a lo que tenía que decir. Viendo que todos los presentes tenían su atención en el rubio, comenzó a dar órdenes. Todos los Anbu fuera de la habitación. No es su asunto lo que se va a decir. El que diga una sola palabra de lo que ya dije fuera de los presentes quedará marcado como enemigo mío. Mantengan la vigilancia fuera de esta habitación. Nadie entra. Con el aturdimiento ya fuera de sus cabezas, Kakashi solo asintió para ver a su alumno. Al ver que los Anbu salieron de la habitación, Kakashi iba a comenzar a decir algo, pero antes que dijera cualquier cosa el rubio volvió a hablar. Dije todos, el que está en la esquina izquierda, fuera, no me importa si eres un espía, te largaré en este momento. Con los ojos abiertos vieron como la persona que Naruto detectó salía a toda velocidad por la ventana más cercana, pero antes que pudiera dar 2 pasos fuera del edificio fue eliminado por el viejo compañero del rubio. Gracias, ahí, te dejo la custodia de la habitación, no dejes que nadie entre. El hombre solo asintió y puso a su unidad en formación para que nadie pueda interrumpir en la habitación. Luego de eso todos 3 adultos en la habitación se pusieron serios. Primero necesito saber si lo que dije es cierto. Al voltear la niña se sonrojó, pero asintió con su cabeza. Eso facilita bastante la situación. Espera, Naruto, no estamos entendiendo nada aquí. ¿Cómo sabes de qué lugar viene ella y cómo es que sabes todo esto? Es una larga historia. Si es así, quiero que el resto de los equipos estén presentes, tanto los equipos Shikamaru, Kurenai, equipo Gui y los 2 miembros que estén en la aldea de nuestro equipo. Esto será algo que todos ellos van a tener que saber. El rubio solo suspiró con frustración, porque quería hablar con su sensei sobre algo importante, pero si esto era necesario no podía hacer más que resignarse al caos que esto generaría.
Con esto el peli plata solo salió de la habitación para decirle a los Ambu que fueran a buscar a los respectivos equipos. 5 minutos les llevó a todos. Estar parados en la oficina del Hokage, se podía ver como una Kurena y entraba con su hija pidiendo disculpas por la demora. Se podía ver a una Mirai Sarutobi de 6 años yendo a saludar a sus tíos Shikamaru, Ino y Choji. Por otro lado, la mayoría teía centrada la vista a la niña que nadie conocía en la sala. Esto estaba poniendo nerviosa a la niña, lo cual hizo que el rubio les diera una mirada para que se centraran en él, haciendo la niña le diera una sonrisa. Ahora que todos están, puedo comenzar. Primero que nada, la niña sentada a mi lado se llama Kunou, es de un mundo completamente diferente al nuestro. Mendokuse, ¿qué demonios hiciste ahora, Naruto? El rubio solo lo miró molesto. Para poder seguir con esto, durante mi entrenamiento con Jiraiya, intento enseñarme la técnica de mi padre, el dios del trueno, pero hubo un pequeño problema, al usar mal las fórmulas y poner un sello de 3 puntas en donde debió ir uno de 6, al ser sellos de distinta composición en vez de no funcionar, creo algo totalmente nuevo. Esto me mandó 6 meses a otro mundo. Espera, ¿nos estás diciendo que desapareciste por 6 meses? Y Jiraiya no informó nada de esto. Sakura, puedo continuar con esto, la historia es larga y responderé a sus preguntas cuando termine. La pelirrosa se molestó por el tono que usó su compañero de equipo, pero se mantuvo callada por primera vez. Seguiré con esto. Durante estos 6 meses que estuvo ahí, me encontré con la raza que pertenece a esta pequeña kitsune, dijo haciéndole cariño en la cabeza a la niña, la cual solo hizo que se avergonzara, pero ahora tenían una duda. Antes que estos pudieran preguntar algo, el rubio volvió a hablar. Pequeña, ¿puedes mostrar tus rasgos yokai? Todos los presentes ahora estaban curiosos con esto. La niña se paró para liberar sus 9 colas y orejas de zorro. Sin duda para las mujeres la hacía ver más adorable, pero para uno solo le hacía recordar a la mujer que lo hizo feliz, pero no era momento para ponerse sentimental. Naruto, ¿puede ser más específico con esto? Sé que estás siendo bastante vago con la información que estás dando, pero es mejor que nos des más detalle. El rubio solo suspiró, no quería entrar en muchos detalles de su estancia en ese lugar, pero al parecer Tsunade-chan no iba a dejar pasar la situación con tanta facilidad. Está bien, comenzaré desde que llegue a ese lugar. Recuerdos de Naruto. Naruto estaba perdido, al parecer de nuevo hizo una estupidez y terminó perdido en otro lugar. Se encontraba solo con una polera negra manga larga con sus pantalones naranja y sandalias ninjas en medio de una gran ciudad. El rubio lo primero que pensó es que había llegado a un lugar que no había pasado con Ero Sennin, pero se sacó esa idea de inmediato al ver como un auto pasaba al lado suyo mientras el hombre dentro del vehículo lo insultaba. El rubio era estúpido, pero hasta él se dio cuenta que si algo como eso lo impactaba saldría muy mal herido, así que, como pudo, salió de la calle sumamente abarrotada. Su mejor elección fue ir a un lugar apartado, viendo que nadie lo seguía y que no había nadie a su alrededor. Creó 20 clones de sombra y los mandó a reconocer el lugar. Algo que su maestro siempre le metió en la cabeza es que la información es importante. Al no saber nada de este mundo, el rubio tomó el camino más rápido y mandó a recopilar la mayor cantidad de información posible. En esto el grupo de clones saltó en diferentes direcciones. El rubio comenzó a recorrer la ciudad para ver qué podía aprender mientras sus clones investigaban el lugar. Por lo visto, el rubio se dio cuenta que el dinero que tenía encima no le servía para nada. Aunque no le gustara esta opción, debía obtener algo de dinero para poder comer en este nuevo lugar. El rubio fue caminando hasta donde se encontraba una gran cantidad de personas. Localizó a un hombre que se veía bastante prominente por sus vestimentas y terminó por sacarle un par de billetes de su bolsillo sin que se diera cuenta. Podría haberlo dejado sin nada, pero su persona no lo dejaba llegar y dejarlo sin nada. Con esto el rubio iba a usar un talento nato de él. Fue a una casa de apuestas para multiplicar su capital. Bueno, el shinobi se sorprendió al enterarse que no podía apostar como en su hogar. Esto era un problema. El rubio no quería seguir robando, pero tenía otros métodos para entrar. Luego de 30 minutos el rubio volvió transformado en una. Esta vez no le pidieron una identificación, solo lo dejaron pasar. Con el poco dinero que llevó el shinobi, pudo multiplicarlo 1000 veces en un lapsus de 40 minutos. El casino estaba por llamar su atención cuando el chico tomó sus ganancias y fue a retirar su dinero. El tiempo que le había dado a sus clones se estaban por volver para informar lo que habían descubierto.
Luego de haber pasado las 3 horas límites, los 20 clones comenzaron a dar sus informes. Primero el rubio descubrió que no estaba en su mundo, se encontraba en un planeta llamado Tierra, específicamente en la nación de Japón. Segundo, nadie de este mundo podía usar chakra, así que aunque no le gustara, el hombre tenía que ser bastante cuidadoso con el uso de su poder nato. La ciudad donde se encontraba era Kioto. Algo que pudo darse cuenta es que el aire era una mierda. La cantidad de humo que había hizo que uno de sus clones dijera que el ambiente era sumamente tóxico para su original, pero uno de ellos había encontrado un lugar donde se podía respirar un buen aire. Lo otro, tanto el dialecto como la escritura era la misma de su mundo, algo que él ya sabía al entrar en el casino. Luego de que terminaran sus informes, el chico deshizo sus clones y se dirigió a la ubicación donde sus clones encontraron menos contaminación. El rubio no lo sabía, pero iba directo al territorio de la niña. Vio mal al hombre que estaba sentado a su lado con una mirada bastante molesta. El robar estaba mal, no importaba si era de su mundo o de otro. Antes que digas nada, pequeña, todos aquí somos shinobis. El robo no está mal visto mientras no sea por codicia, sino como un medio para un fin. No digo que no esté mal, solo que hay circunstancias que ameritan este tipo de acciones. ¿Cómo sabes lo que estoy pensando?, dijo con duda la niña. Puedo sentir las emociones de las personas que me rodean. Tu molestia y enfado por la situación es evidente para mí. Sin que se dieran cuenta, varios de los presentes comenzaban a comparar los rasgos de ambos rubios. Tanto Kurenai como Shikamaru ya estaban juntando los puntos, pero la que ya tenía todo claro era la heredera Yuga. Aunque se dio por vencida hace un par de años, aún le dolía ver la escena. Voy a continuar con esto. Al llegar, sinceramente sus clones tenían razón, el ambiente natural que daba el lugar era demasiado grato para él. Sin embargo, la paz duró muy poco. El adolescente vio como 2 hombres con alas negras comenzaban a perseguir a una chica con rasgos felinos. Ambos hombres portaban armas hechas de luz. Esto no detuvo al shinobi, el cual con su complejo de héroe saltó a ayudar a la pequeña mujer que corría por su vida. Ambos hombres fueron tomados por sorpresa. Cuando 2 rubios los golpearon en la cara, los 2 se recuperaron con velocidad. El ataque los había tomado por sorpresa, pero no era lo suficientemente fuerte como para sacarlos de la jugada. Sin embargo, el rubio no esperó a que los 2 dijeran algo y ambos hombres cayeron por un kunai en el cuello. Sabía que esta no era su manera de hacer las cosas, pero los 2 hombres delante de él no se sentían bien, aparte de que sus ojos azules había pasado a ser de un rojo sangre cuando el chakra del zorro en él había influido en sus acciones. No era privilegio, lo tenían los 2 bandidos que había sacado cuando atacaron a Tsunami Inari en su primera misión. Cuando terminó todo lo del puente, el rubio fue a buscar a los 2 bandidos que habían caído en el río. Lamentablemente para él, encontró sus cuerpos tirados en la orilla del río. Ambos hombres se habían ahogado luego de que el rubio los hubiera noqueado. El rubio no se arrepentía de sus acciones, pero ver sus cadáveres con sus propios ojos hizo que vomitara en el acto. Su sensei lo había seguido para saber qué estaba haciendo. Gracias a eso podía darle la charla a su alumno sobre lo que había hecho. Sin más, el rubio se acercó a la mujer, la cual no sabía que era mejor 2 ángeles caídos o el rubio frente a ella, que había despachado a los 2 ángeles como si fueran un par de moscas que lo estaban molestando. Sin embargo, la mujer fue por la segunda opción sin pensarlo 2 veces. El hombre rubio delante de ella no solo era un poco atractivo, sino que podía sentir el poder que exudaba. La mujer debía decir que era mayor a varios de los yokai más fuertes que había conocido. Sin más, la mujer comenzó a hablar con el rubio. Así fue que el rubio se enteró de las facciones que se encontraban en este territorio: yokai, ángeles, ángeles caídos, shinto y demonios. Realmente, si le hubieran dicho esto cuando recién llegó, no les hubiera creído, pero al eliminar a 2 ángeles caídos por su propia mano y que estos se hicieran ceniza al momento de caer, bueno, estaba un poco más inclinado a creer a la mujer gato frente a él. Aunque no tenía dónde quedarse, comenzó a despedirse de la mujer. Le preguntó si podía volver a su casa con tranquilidad, pero la mujer le dijo que había encendido una baliza gracias a los ángeles, así que ahora estaba esperando a que los guardias del territorio llegan, conformado
formado por 3 tengus y una mujer que el rubio solo podía describir como una belleza mucho más allá de cualquier mujer que había conocido hasta la fecha, solo podía quedarse mirándola, aunque sus rasgos finos y voluptuosa figura eran una cosa de admirar, sus ojos se clavaron en sus 9 colas de zorro doradas como el más fino oro y sus orejas de zorro, el hombre solo podía decir que le favorecían a su apariencia. El hombre vio que ya era hora de retirarse, pero uno de los tengu lo detuvo. El chico se dio la para ver a quien lo llamo cara a cara. Espero que no me detengas de nuevo, solo ayude a esta mujer porque estaba en peligro. Ahora vayan por su camino y yo iré por el mío. Hagan como si nunca me hubieran visto y todos podemos irnos en paz. El rubio volvió a darse la vuelta para irse, pero de nuevo el mismo hombre lo detuvo. Esto ya lo estaba irritando. No era un buen día para él. Primero llega a un mundo totalmente diferente, tuvo que hacer lo que menos le gusta, eliminar a 2 hombres solo porque su instinto le decía eso y ahora no lo querían dejar ir para poder encontrar un lugar para dormir, tiene que buscar una forma de volver a su casa con Ero Sennin, pero este tipo no lo deja tranquilo. El rubio se dio la vuelta para confrontar al hombre por segunda vez. El tengo vio que el rubio ya no tenía una mirada despreocupada, al parecer estaba pasando un límite el cual podía sentir con el aumento de poder que el shinobi estaba liberando inconscientemente, la situación se le estaba saliendo de las manos, pero tenía que ponerse firme. El hombre ahora con una voz un poco más firme comenzó a hablar de nuevo, ten más respeto chico, estás frente a la líder de los yokai, Nuestra Señora al mando ya Saca. El rubio parpadeó al enterarse que la mujer enfrente a él era la líder de los yokai, pero realmente no le importaba, podía pararse enfrente de la mujer más fuerte de su mundo y decirle abuela en la cara, no iba a ser diferente con esta mujer, aunque pensándolo bien si su figura materna se enteraba algún día que fue irrespetuoso con la líder de otro mundo estaría muerto, así que se comió su estupidez por primera vez y decidido ser más formal aunque sea para que Tsunade no lo matara a la luz en algún momento. Mis disculpas mi señora, pero este no es el mejor momento para tener una conversación con usted, solo quiero encontrar un lugar donde caer dormido y seguir con mi camino. La mujer vio al chico frente a ella, sinceramente estaba sorprendida, a diferencia de la mayoría de los hombres, no tiene pegado los ojos a su figura, sino que podía sostenerle la mirada como si no fuera un gran problema, saliendo de sus pensamientos la mujer solo pudo esbozar una sonrisa, me gustaría agradecerte por salvar a uno de mis subordinados, como dije con anterioridad, solo quiero un lugar donde poder descansar, no te preocupes, puedes usar una de las habitaciones de invitado que tengo, esto como agradecimiento por lo que hiciste y mañana podemos hablar. El rubio intentó ver si había algo malo en aceptar esta invitación, por mucho que le gustara solo aceptar y quedarse dormido, no podía solamente confiar en alguien que recién estaba conociendo, menos en un mundo diferente, pero al demonio con todo, solo dejaría un par de clones como guardias, aparte rechazar que se viera mal para el lugar de donde viene, con un suspiro resignado el rubio aceptó ir con la mujer, sin duda su amigo Shikamaru tenía razón, esto es problemático. Al caminar con la guarda de la mujer sin duda, pudo notar cómo era que entraban a un tipo de barrera, siendo un Uzumaki y lo que sabía de sello sin duda, pudo saber que era una barrera de ilusión, a diferencia de la que está en su aldea, que es una barrera de detección ocultaba el lugar donde se dirigían y bueno decir que estaba sorprendido era quedarse corto, el lugar cambió totalmente, se podía ver como una ciudad llena de yokai estaba tras esta, el rubio podía ver cómo era que diferentes rasgos se ponían a conversar, la mayoría al darse cuenta quién estaba al frente del pequeño equipo, se paró para darle una reverencia a quien era su líder, el rubio solo pudo avergonzarse por toda la situación, sin duda este lugar amaba a su líder, no los podía culpar, la mujer aparte de ser hermosa, se notaba que era poderosa por derecho propio, si sus cálculos no estaban mal, su chakra estaba igual o superior al suyo, sin duda algo que tener en cuenta, aunque el recién darse aquí tenían chakra lo sorprendió, sin duda la mujer que estaba frente al grupo era la que lo tenía más sorprendido, no era un sensor destacado muy bueno en el tema, pero si comparaba con su propio chakra el cual era un mar embravecido a comparación con el resto de shinobis, que esta mujer lo superara era hasta cierto punto agradable para sus adentros. Al llegar al palacio de Yasaka el rubio estaba sorprendido, pero no tanto como era de esperar, había estado en palacios con anterioridad, por lo mismo pudo disimular su sorpresa con bastante facilidad.
Al rubio se le entregó una habitación en el ala suroeste del palacio para que pueda descansar. Luego de crear 3 clones para que hicieran guardia, el rubio se dispuso a dormir. El siguiente día sería demasiado largo. Al día siguiente el rubio vio cómo era que sus clones se mantenían en guardia. El que su pervertido maestro lo despertara temprano era bueno, pero ahora tenía un dilema. Iba a hablar con la hermosa mujer que conoció anoche. Por un lado era bueno que él hubiera caído solo en este mundo. Si llegaba con su maestro puede apostar que en este momento estarían tras las rejas por la forma pervertida de su maestro, y no quería ver como una mujer que estaba en pleno control de su poder, que superaba sus reservas, le daba la paliza de su vida el viejo rabo verde. En una sala estaba Yasaka con un grupo de yokai. El tema a tratar era el invitado que trajo la noche anterior su gobernante. El rubio era un enigma. Se revisaron los registros de todo Japón y su nombre no aparecía en ningún lado. Por otro lado, la necómata que salvó dijo que estaba siendo perseguida por 2 ángeles caídos. Uno tenía 3 pares de alas y el otro 2 pares de alas. No eran lo más fuerte que tenía esa facción, pero tampoco eran débiles. Su gobernante tenía 6 pares de alas, y eran muy pocos los ángeles caídos con 5 o 4 pares de alas. Sin duda, si podían llevarlo a su lado, el rubio podía ser un buen activo. La mayor sorpresa de la sala era que el chico era 100% humano. No tenía una Sacred Gear, pero tenía chakra. ¿Cómo era posible eso? Era algo que los presentes no podían entender. Sin embargo, el reporte de los Tengu dejó algo claro. Sus niveles de chakra estaban cercanos a la de su líder. Sin duda, todo esto había una persona en la sala la cual no tenía esos pensamientos. La kitsune presente solo podía recordar ese encuentro. El rubio no se comportó como el 90% de las personas con poder en este mundo. Cualquiera hubiera simplemente atacado cuando el Tengu interrumpió su paso. No solo eso, pudo ver la cara de cansancio del rubio. No era un agotamiento físico, sino que era algo más. Era un cansancio mental. Era como si hubiera pasado por demasiado un mismo día y sus acciones lo respaldaban. Puede que se haya molestado con la insistencia de su subordinado, pero tuvo la cabeza para no solo atacar y escapar. Mientras seguía con esta línea de pensamiento, fue interrumpida para que respondiera una preguntas. Mi señora, ¿qué piensa de este tema? El chico no es alguien que debamos perder, puede ser un aliado bastante grande para nosotros, más con esta guerra fría que tenemos con los caídos y demonios. Como líder, solo puedo decir que el hombre sería un activo bastante grande, pero hay algo que no me deja solo intentar atraparlo. ¿A qué se refiere con eso? Si no es una falta de respeto preguntar, el hombre casi llega a mi nivel. A lo que se refiere poder bruto, de eso no hay duda, pero necesitaría hablar con él para saber qué es lo que quiere. Un aliado es bueno cuando sabemos sus objetivos, pero forzarlo a que se quede o hacer que las necomatas lo atrapen en el dormitorio no es una buena idea. Tiene razón, por mucho que queramos solo tenerlo con nosotros. Si no es una persona en la cual podamos confiar, solo sería tomar un riesgo que no podemos asumir. Luego de unos 30 minutos discutiendo este tema se llegó a una conclusión. Yasaka iba a tener una audiencia con el rubio. La líder tenía una misión: saber cuáles eran los objetivos del rubio y ver si puede ser parte de su facción. La mayoría de sus subordinados creían que el chico caería fácil ante la belleza de su líder para que se unieran a él, pero la mujer sabía que si solo iban a ir por ese lado todo saldría muy mal.